Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, numismáticos, historiadores, investigadores y aquellos amantes de todo lo que brilla, sean monedas o sean notafilias o sean tokens. Queremos entonces iniciar nuestra tercera clase, los proyectos para la emisión de moneda de cobre en la América Española, con una persona que para nosotros es más que un amigo y es don Pedro Cano Borrego de España. Y queremos entonces que Testolino nos dé unas palabras. ¿Qué tal amigos? Reciban saludos cordiales desde Corrientes, Argentina. Hoy en nuestra tercera clase de la Escuela Virtual Numismática de UNAM tenemos el grato honor de recibir al doctor Pedro Damián Cano Borrego de España. Antes de realizar su semblanza, quiero recordarles que para acreditar el certificado de fin de año van a tener que contar con una asistencia del 60% a las clases. Entonces, a fin de año haremos la entrega a cada uno de ellos. Bueno, voy a realizar la semblanza de don Pedro. Él es investigador independiente, presidente del Polo Europa de la Unión Americana de Numismática. Entre sus estudios universitarios y de posgrado, él es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, magíster universitario en Derecho Comunitario, diplomado en Dirección Administrativo Contable. Es doctor en Historia y Arqueología y su tesis doctoral fue La moneda castellana en España e Indias y su proyección internacional, de Carlos II a Carlos III, en el año 2018. Sus ponencias, congresos y presentaciones. Museología monetaria, primer encuentro nacional de directores de museos, Universidad de Cauca, Popayán, Colombia, 15 de septiembre de 2022. La moneda de fraile, el cobre de Santo Domingo como moneda circulante en las islas del Caribe, Sociedad Numismática de Puerto Rico, 14 de enero de 2022. Seca sin plata, plata sin seca. Cuarta Convención Norperuana de Numismática, 17 de julio de 2021. La circulación global de la plata española durante el siglo XVIII. Congreso Internacional sobre España en el largo siglo XVIII. Instituto Feydeau de Estudios del siglo XVIII, Universidad de Oviedo, junio de 2021. Monedas para una guerra, en el segundo Congreso Peruano de Estudiantes de Historia, 16º Simposio Internacional de Estudiantes de Historia, el 26 de octubre de 2021. Historia de la moneda en Hispanoamérica, UNAM Numismática, 28 de noviembre de 2021. La circulación de la moneda española en el Brasil, en el 24º Congreso Brasilero de Numismática, San Pablo, 11 de diciembre de 2020. ¿Dónde acabó el rescate de Cajamarca del Inca? Tercera Convención Norperuana de Numismática, 27 de julio de 2020. La moneda viajera, segunda Jornada Internacional de Numismática Educativa, NumisEduca, 28 de julio de 2020. Las monedas acuñadas o reselladas desde la emancipación, entre 1808 y 1826, en la América Española por ambos bandos, Unión Americana de Numismática, UNAM, webinar 19 de julio de 2020. La moneda en los reinos de las Indias en el siglo XVIII, en la 43ª Semana Nacional de Numismática, Asociación Numismática Española, 9 de marzo de 2020. Libros publicados. Spanish Dollar, The First Global Currency, año 2023. La historia de la onza. Colaboración en la introducción histórica, documentación y notas sobre ensayadores en el catálogo de Cayón, en las subastas del 31 de enero de 2018. Al-Andalus, el Islam y los pueblos ibéricos, edición 2004, reeditado en el año 2013. Los celtas, la Europa del Hierro y la península ibérica, edición 2002. Artículos publicados, 435 artículos publicados en español, portugués, francés e inglés, principalmente de temática numismática y de historia en general,
y colaboraciones habituales en numerosas publicaciones científicas y de divulgación, tanto en España como en varios países iberoamericanos. Y también quiero dar a conocer que hace unos días le comunicaron sobre la obtención del primer premio de una edición del Premio Literario Florisbaldo dos Santos Trigueiros al mejor artículo de la Sociedad Numismática Brasilera, en la revista Numismática Brasilera del año 2021, con el título El oro de Brasil, el Banco de Inglaterra y la reforma monetaria y financiera británica del siglo XVIII. Doctor don Pedro Cano, le vamos a dar la palabra. Bueno, sobre todo, como todos nos conocemos, estoy encantado de verles y vamos a empezar sin más problemas. Voy a compartir pantalla. Estoy un poco resfriado porque aquí está diluviando. En marzo ha mareado y en mayo ha marceado. Y hace más frío que ha hecho en todo el año. ¿De acuerdo? Entonces estoy un poquito resfriado. Espero que se me escuche bien. Y vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que espero les agrade. Bueno, el tema es proyectos para la emisión de moneda de cobre en la América Española. Yo me acuerdo hace más de 20 años, cuando empecé a estudiar numismática en la Universidad Complutense de Madrid, en la asignatura, había como una especie de mantra. En la América Española hubo moneda de plata, luego hubo moneda de oro, pero no hubo moneda de cobre. No hubo moneda de vellón realmente. La moneda de vellón castellana, ahora lo explicaremos, es una moneda de cobre con una pequeña mezcla de plata. Y cosas de la vida cuando vas estudiando. Aquí hay gente que es muy buena rata de escritorio o rata más bien de archivo. Está don Jorge Proctor, está don Ángel Navarro, que son especialistas también en buscar documentación, sobre todo en el Archivo General de Indias, y encantado de tenerles aquí. Te vas dando cuenta de que la documentación te va enseñando que lo que muchas veces damos por supuesto no es verdad. Entonces, la conferencia de hoy vamos a tratar una serie de casos en los que en la América Española, en las Indias Españolas, que es su nombre técnico, vamos a incluir también el caso de Filipinas, sí que se llegó a acuñar moneda de cobre, o por lo menos en algún momento se llegó a legislar para que se llegara a acuñar. ¿De acuerdo? Pues para empezar, vamos a pasar la primera diapositiva y tenemos que saber cuál era el sistema monetario de la Edad Moderna castellano. La gente se extraña cuando dices castellano en vez de decir español. Realmente España es un conjunto de reinos muy diferentes. Es como una amalgama, es como un estado federal, pero más como un estado confederal. Cada uno de o sea, lo único que realmente comparte España o los reinos de la península ibérica, incluyendo durante mucho tiempo Portugal, entre sí es un mismo monarca. Cada uno de ellos tiene sus leyes, algunos de ellos sus idiomas, y todos ellos tienen su propio sistema monetario. Hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el sistema? El sistema que nosotros normalmente se conoce como español, el sistema castellano. El sistema castellano sí que es verdad que es el único de todas las coronas en el que todos ellos están armonizados. Por ejemplo, la corona de Aragón tiene varias partes, está Cataluña, Aragón, Navarra, las Baleares, y cada uno de ellos tiene su propio sistema. Navarra tiene su propio sistema y Portugal siempre tuvo su propio sistema. A final de la Edad Media, el sistema monetario funcionaba más o menos bien. Justo antes de la llegada de los Reyes Católicos hubo un periodo de inestabilidad, hubo un envilecimiento de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los Reyes Católicos? Por la problemática de minera del campo de 1497 reformaron la moneda. ¿Es importante? Sí, es importantísimo. La moneda que fijaron, sobre todo de plata,
y de vellón, de cobre, es la misma que vamos a tener durante toda la historia de la América Española e incluso en España, en la España peninsular, hasta la introducción de la peseta, un nuevo sistema monetario diferente. España era un país que no tenía problemas de oro porque estaba cerca de la ruta de abastecimiento que cruzaban el Sáhara, entonces también estaba el Reino de Granada, que todavía no estaba integrado y todavía estaba en manos de los musulmanes, con lo cual era fácil encontrar oro. Otras veces también se iba a buscarlo directamente. Hubo una guerra, que fue la Guerra Civil Castellana, que eran Fernando e Isabel, los reyes católicos, contra Juana y Alfonso, reyes de Aragón, perdón, de Portugal y de Castilla también, que al final ganaron los reyes católicos, pues podría haber sido al revés, el mundo podría haber cambiado muchísimo. Eh, ¿Cuál es la reforma que hicieron? Cogieron un sistema que era el sistema del ducado veneciano. ¿Por qué? Porque era la divisa de la época. Era lo que se llama los excelentes de la Granada. Estos excelentes aparecen en la primera documentación sobre moneda en América hasta que se adopta un nuevo sistema ya por Carlos V o Carlos I de España, que es el escudo, que es el que todos conocemos. El escudo y sus múltiplos, hasta los 8 escudos, que es la 11. En esta reforma también se fija el real. El real es la moneda que todos conocemos y que su múltiplo, los 8 reales o peso, es el peso. El peso, nuestro peso, el dólar, el taler y la moneda más universal posiblemente que haya habido en la historia. Al principio era una moneda, las monedas castellanas, como todas las monedas europeas, eran muy pequeñitas, eran un disco muy fino, casi se podía doblar con los dedos. Las primeras monedas fueron reales sencillos, medios reales, incluso cuartos y octavos de real, de plata. La ley 11 dineros y 4 granos se va a conservar durante muchísimos años. La talla 67 piezas por marco y una equivalencia de 34 maravedíes. ¿Qué es el maravedí? El maravedí en su origen era una moneda árabe, era una moneda de oro. Y se fue envileciendo y al final se quedó como moneda de cuenta. Durante muchísimo tiempo no tuvo equivalencia con una moneda real. Pero incluso cualquiera que estudie documentación en los propios reinos de las Indias, en la propia América, se utiliza siempre como moneda de cuenta. El excelente, que también se llamaba castellano, exactamente igual, se utilizará siempre como moneda de cuenta de oro. Aparte de la moneda de oro y la moneda de plata, también estaba la moneda de vellón. La diferencia entre la moneda de vellón y la de cobre es que tiene una pequeña liga de plata. Con esta reforma, esa liga todavía se redujo más. Los reyes católicos, que tenían mucho miedo porque había habido mucho desbarajuste monetario, sobre todo con la moneda más pequeña, inferior, la moneda de vellón, lo que hicieron fue una política muy rigorista. Solamente emitieron 10 millones de maravedíes. 10 millones de maravedíes en un tipo único de moneda que se llamaba blanca. La blanca es una moneda que valía medio maravedí y se llama blanca porque estaba blanqueada. Antes, un día hablando en una charla que tuvimos en Puerto Rico, los dineros que había anteriores se llamaban dineros prietos y me sorprendió que todavía se siguiera utilizando esa palabra en Puerto Rico para referirse a algún tipo de moneda circulante. Se llamaban prietos, negros, porque no estaban blanqueados. Estas blancas, que se llaman calderilla, van a estar presentes en la historia monetaria de España durante muchísimo tiempo. Ese sistema tiene una vigencia extraordinaria, o sea, es que duró, como hemos dicho, duró los 3 siglos que duró la presencia española, perdónenme mis amigos antillanos, 4 siglos. No solamente duró este tiempo, sino que incluso duró hasta la instalación de la peseta como moneda nacional en España. La peseta, que es obviamente, como su propio nombre indica, es de la misma familia, pero tiene otra ley diferente. ¿De acuerdo? Ese sistema tenía sus pros y sus contras. Sus pros era que la moneda de oro era de muy buena ley, la moneda de plata era de excelente ley, la mejor ley. Tenían aceptación universal. Y luego la tercera parte del sistema era la moneda de vellón. La moneda de vellón
era la moneda del pueblo. Era una moneda que vale para pagos fraccionarios, vale para poca cosa. O sea, una moneda en sí podía comprar poco menos que una barra de pan. Pero como era la moneda que podían utilizar las clases populares, tenía pleno valor liberatorio en todos los pagos, con lo cual se podía utilizar, por ejemplo, para pagar impuestos. Esto nos lleva, para que se hagan una idea, saben lo que es un CAS, una moneda china, ¿no? Que tiene un agujero en medio. Esas monedas no se solían llevar sueltas, se solían meter como una especie de sarta con una cuerda y se salía una cosa bastante grande y eso se utilizaba para pagos. En España y en muchos países de Europa, con la moneda de cobre y de vellón se hacía exactamente lo mismo. Se hacía como una especie de paquete, se ponía un sello, una lacra que decía, aquí hay 1 peso, aquí hay 5 pesos, aquí hay 10 pesos. E incluso se pagaba a sacos, literalmente. De acuerdo, como he comentado, este sistema es el sistema que va a instaurarse en las Indias por razones obvias. Pero no es extraño a todos los países de Europa. En todos los países de Europa el sistema era similar. Tenía moneda de oro, tenía moneda de plata y tenía moneda de billón. Y los problemas también fueron similares. Hay una cosa que la gente muchas veces no es consciente. La moneda de oro, por su alto valor liberatorio, normalmente o era acuñada por la corona o era acuñada por comerciantes que lo tenían. ¿De acuerdo? La moneda de plata siempre era acuñada o por cuenta del rey o por cuenta de los comerciantes. Pero la gente no iba a la casa de moneda y daba su plata y le daban moneda, no, no. La gente iba a la casa de moneda, daba su oro y su plata y le daban las monedas que sacaban de su oro y de su plata. Sin embargo, el vellón, la moneda más baja, de más bajo nivel, era una prerrogativa real. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Su valor como metal no equivalía a su valor como moneda. Su labra era por cuenta de del rey y estaba sujeto a todo tipo de alteración. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando los reyes necesitaban dinero, pues lo que hacían era emitir más vellón. Eso que llevaba a una inflación galopante. ¿Eso pasó en España? Sí, pasó en España, en Castilla, pero pasó en todos los reinos de España y pasó en toda Europa. Y dio muchísimos problemas. Además, en los primeros problemas que hubo de este tipo coinciden más o menos con el descubrimiento de América y el principio de la colonización. Es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, de la presencia española en América, con lo cual, a lo mejor, yo pienso que es una de las razones por las cuales no se instauró el sistema trimetálico en América, para evitar este tipo de problemas que hubo en toda Europa, no solamente en España. Bueno, como, entonces vamos a pasar a la siguiente página y tenemos las primeras monedas acuñadas para el Nuevo Mundo. No las acuñadas en territorio americano, sino las acuñadas en España para enviarlas allí. Tanto la monarquía como los comerciantes tenían muy clara una cosa, lo mismo que hemos comentado antes para toda la corona de Castilla. Si la corona de Castilla es uniforme, para su comercio, para todo, es bueno que tenga la misma moneda. Si los reinos de las Indias están adscritos al reino a la corona de Castilla, tienen que tener la misma moneda que los otros reinos. Con lo cual, las primeras emisiones que se hicieron para enviarlas primero a las islas del Caribe y luego a territorio continental, fueron realizadas al principio en Sevilla, pero también en ocasiones en Burgos y en otras cecas, con los mismos tipos que tenían la moneda castellana. ¿Por qué? Porque tenían pleno valor liberatorio. Una moneda acuñada luego posteriormente en Santo Domingo o en México valía lo mismo en México o en Santo Domingo que en España. No, tenía un premio allí. Pero es una cosa que lleva mucha discusión. Pero teóricamente era válida en cualquier sitio. Al principio del todo, cuando llegan los españoles, castellanos, llegan a la isla española, a Santo Domingo, encuentran oro, lo remiten a Sevilla, a los reyes les interesa que ese oro se acuñe cuanto antes, los comerciantes
no está muy de acuerdo porque ellos también tienen su oro, entonces si la CECA se dedica a acuñar el oro del rey, a lo mejor ellos no tienen tiempo para acuñar el suyo, al final se llega a una solución transaccional, una parte de dicho oro se tiene que remitir a otras CECAs, a la CECA de Toledo, a la CECA de Granada, y hay una cosa muy curiosa, ya en 1503, tan pronto como en 1503, aparece el nombre de peso. El peso, la moneda que luego, de oro guanín, que es un oro que ahora explicaremos lo que es un oro mezclado con cobre, con bastante cobre. Es una moneda americana, una moneda provisional y es, una moneda que sirvió durante tiempo, hasta que hubo moneda acuñada, como base del sistema monetario. Hasta que, como hemos comentado, su valor se hizo equivaler al de los 8 reales y pasó en los 8 reales a denominarse peso, como se denominaba esta moneda. La primera visión que se hace específicamente para el Nuevo Mundo está fechada en 1504, fue realizada en la CECA de Sevilla y es una moneda de 4 maravedíes. ¿De acuerdo? Junto a la misma se hizo fabricar también moneda de oro y moneda de plata para remitirla a los territorios de las Indias. Claro, esta moneda no se acuñó en cantidad suficiente como para que el sistema funcionara con moneda acuñada, con lo cual sigue utilizándose durante mucho tiempo lo que hemos comentado antes, el peso de Tepuzque, que se llamó luego en México, pero también otro tipo de plata en pasta, otro tipo de metales. Para lo único que sirvió realmente es para que los nuevos habitantes del territorio siguieran teniendo la noción de lo que era la moneda castellana. Y la primera remesa, hemos dicho que se empezó a fabricar en 1504, por la documentación que tenemos, llegó a Santo Domingo, a la isla española, hacia 1506. ¿Qué se hizo con ello? Cambiarla por oro y el oro remitirlo a Sevilla para volverlo a acuñar y volverla a meter. ¿Hasta cuándo se hicieron este tipo de remesas? Pues hasta 1535, hasta que ya por fin se dieron cuenta de que la única forma de dotar de circulante, de moneda, a todo el territorio era instaurar in situ casas de moneda. Bueno, claro, para instalar estas casas de moneda también hubo un cierto problema, porque aquellos operarios que podían dedicarse a ello directamente se querían dedicar a la platería. ¿Por qué? Porque era un negocio muchísimo más rentable. Entonces, al final, más mandaba al rey y se llegaron a instalar casas de moneda, ya saben, la primera fue en México, se previó que hubiera una también en Santa Fe de Bogotá, otra en Lima, que al final se instauró, y se permitió que en la Casa de Moneda de Santo Domingo se empezara a acuñar moneda de vellón. El cobre es una cosa muy curiosa, era el metal noble, no noble, más apreciado en toda la América precolombina. La principal zona de extracción del cobre era en un sitio que se llama Chuquicamata, que está en el actual norte de Chile, pero se elaboraba en el Perú. Los soberanos incas lo que hacían era atesorarlo, lo que producía muchísima escasez hacia el norte, porque se exportaba hacia arriba por territorio chipcha y luego llegaba pues, al territorio azteca e incluso a las islas del Caribe. Para que tengan más o menos idea de cuánto supone esto, para los indios de las Antillas y de tierra firme, lo que ahora es Venezuela, el valor del cobre era entre 27 y 55 veces superior al del oro. Entonces, cuando llegan los españoles, los castellanos al Caribe, ¿qué se encuentran? Que sus monedas ínfimas es lo que más vale allí. Entonces, lo que empiezan a hacer es empezar a importar muchísimo
muchísimo cobre en vajilla, muchísimo cobre en instrumentos y muchísimo incluso cobre en moneda, que desaparece rápidamente hasta que los indios se dan cuenta de ello y se produce una gran inflación. Es otra de las razones por las que algunos autores hablan de que tuvo muy mala afectación la moneda de cobre al principio en la América española. Otra prueba, por ejemplo, de la impotencia que tenía el cobre y la precisión que tenía el cobre es que incluso justo cuando llegaron los españoles a América, los aztecas estaban en guerra contra los tarascos. ¿Por qué? Pues los tarascos tenían también posibilidad de acceder al cobre e incluso tenían ciertas minas de cobre. Entonces, cuando llegaron los españoles, ese cobre, ¿por qué lo cambiaban? Lo cambiaban por oro, pero el oro que había en América no era oro puro, ¿de acuerdo? Normalmente estaba mezclado con cobre. ¿Por qué? Porque el cobre era el metal más valorado. Si estaba mezclado en un 50%, la aleación se conocía como guanín, oro guanín, que era el más común. Entre los taínos se llamaba tuop y los caribes le llamaban caracoli. Y también estaba mezclado con plata, se llamaba platón. Y los españoles en general llamaron chafalonía a todas las piezas de oro de baja ley. Todos los rescates, muchos documentos hablan de estos tres tipos de oro, tanto del oro guanín como del latón como de la chafalonía. Volviendo otra vez atrás, hemos estado hablando de que ya llegó un momento que los monarcas se dieron cuenta de que era necesario para la circulación monetaria abrir casas de moneda y entonces en estas casas de moneda, ¿qué sistema monetario se instauró? Pues el mismo que había en Castilla. El escudo de oro, el real de plata y el maravedí de Leila. La primera ceca que abrió en territorio americano es la ceca de la Ciudad de México, por Real Cédula dictada en Madrid el 11 de mayo de 1535, ya previó que se pudiera acuñar moneda de vellón. No se acuñó moneda de vellón porque no se mezcló con plata, se hizo de cobre puro, ¿de acuerdo? Se acuñó en México moneda de vellón de 2 y 4 maravedíes, unos 200.000 pesos, una cantidad no muy elevada. ¿Qué es lo que pasó con esta moneda? Hay autores que dicen que los indios no la estimaban y la tiraban a la laguna. Al final fue una moneda que no llegó a buen fin. Se acuñó, se puede encontrar incluso en los mismos códices mexicas, dibujada, circuló lo que circuló, pero o emigró a otros lugares posiblemente, o fue fundida, porque ya saben que para la labra de moneda de plata incluso hace falta cobre. Es posible que fuera reutilizada. Quedan ejemplares de ella, tampoco demasiados, pero fue un intento de circulación monetaria fallido. Otro caso muy distinto es el caso de la ceca de Santo Domingo. En la ceca de Santo Domingo se abrió poco después, el 3 de noviembre de 1536, y se produjo moneda de vellón desde 1542 a 1566, también durante el reinado de Felipe II se produjo moneda de vellón. Esta moneda de cobre, al contrario de lo que hemos visto en México, tuvo una vida totalmente longeva. O sea, llegó prácticamente hasta la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. No solamente en el territorio de Santo Domingo, sino incluso en las islas aledañas, en Cuba, en Puerto Rico, en Jamaica, e incluso la circulación llegó a ser importante también en otros territorios muy alejados, como por ejemplo las Islas Canarias. Todo lo referente a la moneda que luego se llamó moneda provincial de la isla española está estudiado por Fray Cipriano de Utrera, que es un monje, un sacerdote capuchino español,
que hizo lo que todo buen investigador tiene que hacer en esta vida. Recopiló un montón de datos y transcribió muchísimos documentos que encontró tanto en el Archivo General de Indias como en varios archivos in situ, en la propia República Dominicana y en Cuba. Y entonces podemos saber perfectamente cuál fue la vida de esta moneda. Como les comento, fue la moneda más común en circulación en todo el territorio isleño caribeño, por supuesto de menor valor, durante toda la égira o época española. También tampoco tenemos mucho tiempo para explayarnos en este tema, pues si no hablamos de otras cosas, pero también en la documentación encontramos los problemas que hubo por la diferencia de valoración que tenían entre una y otra isla y las peticiones que hizo la propia ciudad de Santo Domingo de que ya que tenían casa de moneda, por favor les dejaran hacer más, lo cual no se produjo. A ver, vamos a pasar a una página. Que nos hemos pasado dos. Mira, habíamos quedado aquí, vamos muy tarde. Vale, y ahora entramos en... O sea, estas dos están perfectamente documentadas y nadie dudaba de ellas. Luego había otras que diversos autores decían que se había producido, que no se había producido. En el caso de Cartagena de Indias se fundó como una casa de moneda subsidiaria de la de Santa Fe. Era una especie de sucursal. En la casa de Santa Fe ya saben que se le había dado a Alonso Turrillo una licencia para batir moneda de oro, plata y vellón. Fue en el año 1620. El año 1620 es muy importante por muchas razones. Es el principio de 2 décadas en las que no ha habido nunca más derrocamientos de gobiernos a nivel mundial, ni más guerras, ni más muertos, ni más pobreza, ni más penuria monetaria en todo el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando tanto de China como de Rusia, como de España, como es la época también en la que, por ejemplo, los holandeses empiezan a intentar penetrar en las Antillas y en Brasil. Escribimos un libro sobre ello, un libro conjunto, varios miembros de UNAM, y hubo una moneda obsidiana que se produjo también ahí en Brasil. Entonces, en estas circunstancias, el rey de España, Felipe IV, transigió con que se hiciera moneda de vellón en las Indias. ¿Dónde se iba a hacer esta moneda? Esta moneda se iba a hacer en Cartagena, no se iba a hacer en Santa Fe. Como he comentado antes, hay autores que han defendido durante mucho tiempo que se hizo, que no se hizo, que se dejó de hacer. La documentación del Archivo General de Indias es muy clara. Están los fletes donde consta expresamente que fueron mandados los útiles, están los documentos de la Casa de Moneda donde constan expresamente que estaban los materiales y que estaban los ingenios, y está la documentación del propio Cabildo que se quejaba al monarca diciendo que no querían este tipo de moneda, que no la querían de ningún tipo. Una moneda que, por cierto, estaba prevista no solamente para circular en territorio de la actual Colombia, Venezuela, sino también en todas las islas de Barlovento, o sea, todas las Antillas. Y al final, las propias autoridades municipales del Cartagena de Indias pusieron una cantidad considerable, porque ya decimos que era una moneda con poco valor social, para retirarla. Al final, el importe, ahora mismo no me acuerdo de cuánto era, cuánto retiraron, pero 40.000 pesos. 40.000 pesos de plata tuvieron que pagar las autoridades para retirar la moneda de vellón que ya se había acuñado. Esta moneda, claro, hay muchos autores que no la conocen. El ejemplo que tienen en abajo es el diseño que estaba previsto. Y es una moneda que creo que apareció en un naufragio. Tenía las columnas de Hércules y, si se fijan, tenía una granada con el símbolo del nuevo reino de Granada, las armas de Castilla en su anverso,
lo que he comentado, las columnas coronadas en su reverso. En Cartagena de Indias, una ceca que estuvo poco tiempo operativa, que emitió tanto moneda de oro, sobre todo, como de plata y como he comentado, está bien documentado que lo hice de Bellón. Y simultáneamente a esta casa de moneda también hubo otra petición para introducir moneda de Bellón en América, que fue con destino a Chile. En 1621, también la Junta de Guerra de Indias solicitó la remisión de moneda de cobre tanto a Chile como a Filipinas. ¿Por qué? Porque primero por los conflictos internos que había dentro de los territorios. Me refiero a internos en el sentido de con los indios de cada uno de los territorios. Y luego por ser zonas poco pobladas y estratégicas para defenderlas de cualquier tipo de amenaza exterior. Algún intento de ataque, como hemos comentado antes, estaban haciendo los holandeses, que nominalmente eran súbditos del rey de España, pero estaban sublevados. Como saben, durante 80 años hubo una guerra y en esta época es una de las épocas en las que el conflicto fue más virulento. Entonces, ¿qué es lo que solicitaron? Solicitaron medio millón de ducados. Acuérdense que era la moneda de oro de cuenta con destino a Filipinas y 50.000 ducados con destino a Chile. El maestre de campo Íñigo de Ayala se traslada a España y se conservan una serie de documentos en los que prueban que las labores de esta moneda de Bellón que se iban a hacer se llegaron a hacer en la ceca de Burgos. Al principio iba a ser en Madrid, luego iba a ser en Sevilla, pero al final no se pudo hacer, con lo cual se ordenaron hacer en... No, al final se llegaron a hacer en Sevilla. Iban a hacer también en Granada, pero al final se llegaron a hacer en Sevilla. Hubo un problema porque había habido ya una inflación muy grande de Bellón en España, entonces el rey Felipe III se había comprometido a no admitir más moneda de Bellón. Pero vamos, prácticamente antes de morir firmó una nueva orden para que se acuñara moneda de Bellón. Entonces, la moneda se mandó a acuñar, pero aquí se acaba mi historia. Yo no he encontrado ningún documento posterior que pueda probar que esta moneda llegara a Chile. No he conseguido ningún documento que pruebe que ni que fuera embarcada, ni que realmente llegara, ni que realmente llegara a circular. Sí que sé una cosa que nos la enseña la historia, que el maestre de campo Íñigo de Ayala se dirigía a Chile por el Cabo de Hornos y naufragó. Es posible que algún día, en algún momento, se encuentre un pecio, un barco lleno de moneda de cobre que tenía como destino a Chile. Bueno, y el siguiente caso que tenemos es la moneda de cobre de Filipinas. Porque aparte de que Filipinas era una parte integrante del Virreinato de Nueva España y por tanto estaba integrado en las Indias Españolas, siempre ha habido también una controversia entre si la moneda de Filipinas había sido acuñada en Filipinas, algo que prácticamente todo el mundo negaba, o si esa moneda había sido acuñada en la capital virreinal, en México. Se conocen varios tipos, y siempre, por ejemplo, Covarrubias, siempre había supuesto que estas acuñaciones se habían llevado a cabo en la Casa de Moneda de México y por el galeón de Manila o la nao de la China se habían mandado a Filipinas donde tenían que circular. Bueno, pues también en el Archivo General de Indias aparece un documento donde de repente a un señor llamado Ortiz con H, muy curioso, se le nombra tesorero de la Casa de Moneda de Filipinas, de Manila, y se le encarga empezar a acuñar moneda de cobre allí. ¿Y qué es lo que pasa? Según parece, era de tan mala calidad que hubo quejas, con lo cual hubo que retirarla. Otra de esas cosas extrañas. Pero bueno,
ya que estamos en esta cosa, hablamos de la moneda, esta moneda que teóricamente se suponía que iba a ir para Filipinas. Un poquito antes, en el año 1767, hubo una propuesta para empezar a acuñar moneda de cobre en la ceca de México. ¿Por qué? Porque en México había un problema que es común en todos los territorios americanos, dado que no hay moneda fiduciaria, no hay moneda de bajo valor, la gente recurre a lo que puede. En unos sitios le llaman fichas, en otros sitios le llaman tokens, en otros sitios le llaman telacos, que es el caso de México. El caso concreto de esta propuesta de Agustín de Coronas es muy bonita porque es un expediente enorme y aparte de eso está historiada, lo cual nos da pie a explicarlo un poquito. Era para la retirada de los telacos. En todo caso, como las fichas es exactamente lo mismo, todos ustedes lo saben bien. Por hacer una sucinta presentación, la gente llegaba con reales y como no había moneda de cambio, lo que hacía era darle algo a cambio. Le doy una ficha o le doy un trozo de madera o le doy un trozo de cobre o le doy una piedra o le doy lo que sea o le doy algo con un sello que diga que usted cuando venga tiene derecho a esta fracción para pagarme a mí. Normalmente también se llaman fichas de pulperos en otros países. ¿Qué es lo que pasaba? Creaba inseguridad. ¿Por qué? Porque las tiendas podían abrir y cerrar, porque los que emitía una persona no valían para otra tienda. Entonces, este señor Agustín de Coronas hace un memorial precioso y enorme en el cual hace una propuesta para batir moneda de cobre en la ceca de México y sustituir estos medios de pago. Telacos que yo digo que en otro territorio cualquiera se pueden haber llamado fichas o se pueden haber llamado tokens. ¿Qué es lo que tenemos en esta propuesta? Cosido el diseño que hizo él mismo sobre este tipo de monedas. El reverso de todos ellos es común. Es la primera imagen que tenemos arriba. Es un escudo, como ven, cuartelado con una orla, unilobulada, con castillos y leones dentro de una cruz y el nombre Hispaniarum Rex, rey de España, año 1706. La moneda que tenemos al lado es una peseta. Es una moneda provincial española de la misma época más o menos, como ven, de 1768. Y es el tipo que utilizó de modelo. O sea, como viniendo a decir, si va a ser una moneda provincial, que se parezca a las monedas provinciales que circulan dentro de España. Y para los reversos hizo 3 tipos diferentes bueno, para los anversos, perdón. Ese es el reverso es común. Para los anversos, él mismo diseñó 3 tipos. El primero, a la derecha arriba, como ven, es el diseño de un columnario. Le había quitado la leyenda, Utrate Unum, y la había sustituido por Carolus III de Higratia, pero conserva tanto los orbes como las columnas, como la corona y las ondas de mar. La segunda de ellas era más específica de México, ya saben, se llama Águila de Aztlán, en la leyenda es cuando los aztecas llegaron a la laguna de Texcoco, encontraron una serpiente, no, perdón, un águila que estaba comiendo una serpiente y allí fundaron su ciudad. E incluso, por supuesto, después de la independencia, este águila es el emblema o la divisa nacional. En este caso concreto, lo que tienen debajo del águila es el escudo de México. Es un castillo con leones un poco tal, a ambos lados. La moneda que tienen al lado es curiosa, es un medio testón milanés de tiempo de Carlos V. Como ven, el águila es muy parecida, seguramente la tuvo en cuenta. En Madrid había un monetario muy, muy importante
que luego pasó, que ya en aquella época había pasado a las colecciones reales, se habían pasado a la Biblioteca Real, y en este caso concreto tiene abajo un orbe. La cuarta de el cuarto de los diseños era la moneda de busto que se iba a empezar a hacer ya en muy poco tiempo. Como ven, es igual que este peso de México del año 1776. Bueno, y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta moneda, por supuesto, no se llega a hacer. ¿Por qué? Por quejas. ¿Por quejas de quién? De los propios operarios de la Casa de Moneda. ¿Había problema en hacerlas? No. ¿Había problemas técnicos? Ninguno. Pero claro, como en todo, el único problema que podía haber era su transporte. Imagínense. Un peso de 8 reales pesaría lo mismo que 120 monedas de este tipo. Y tendríamos el mismo problema que hemos antes comentado para el vellón en general. Para poder pagar con él en cantidades normales hacía falta un saco o algo más, una carretilla. Si le dabas valor totalmente liberatorio, tenías que darle... Perdona. Tienes que dedicarle mucho tiempo a su fabricación y ni a los operarios les rentaba y posiblemente a la gente tampoco le hiciera mucha falta. ¿Cuándo realmente se llega a utilizar moneda de cobre en América? Durante las guerras de emancipación y después de la independencia. En algunos países por falta de materia prima para hacerla de mejor calidad, llámese plata o oro. En otros territorios por pura necesidad, monedas opcionales, monedas del sitio, monedas de pura necesidad. Y al final la historia de las emisiones de vellón españolas en América, salvo en el caso del Caribe, es una historia que no terminó bien en ninguno de los casos, como ustedes ven. Y poco más tengo que decir, he ido más rápido de lo que debería, pero esto nos da tiempo a abrir un coloquio porque seguro que tienen ustedes muchas preguntas que hacer. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, perfecto, y si no, ampliamos más alguno de los temas que hemos tratado, como ustedes quieran. ¿Sin comentarios? No, yo primero que nada quiero felicitarle la conferencia, ha sido muy buena. Y me gustó mucho. Y quería preguntarle, mencionó usted la moneda de cobre de las monedas opcionales. Creo que las mencioné, me imagino que hace referencia también a la de Cuba, que usted Sí. cubre en su libro, el último libro que publicó. La moneda, el ejemplar que aparece en ese libro como tal de la moneda opcional de Cuba de cobre. ¿A qué colección le pertenece esa? Que ahora mismo no me acuerdo a qué colección le pertenece. En la de monedas de sitio, el que Sí, publicamos correcto. en UNAM, Sí, de cobre, sí, eso es correcto. ese está en el museo, no sé si es el Museo de la Casa de la Moneda o en el Museo Arqueológico Nacional de España. Y Ese yo te está aquí. pregunto, además Sí. de ese ejemplar, ¿hay más ejemplares allá en la colección de ellos o solamente hay un solo Hay ejemplar? muy poquitos, quedan muy pocos. De Ok, hecho, yo el que tengo porque tengo una pequeña base de datos de fotos de este tipo de monedas raras. ok. Otro que tengo es uno que salió en una subasta que es falso. Es curioso. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Ujú. gracias Por por la ejemplo, lo información. que hemos comentado antes, fíjense, o sea,
de lo que hemos estado hablando de Cartagena de Indias han aparecido algunas que podrían ser en algún naufragio. De las que hemos hablado de Chile, las hay contemporáneas de varias cecas castellanas, con lo cual tendrían la misma forma, seguramente serían las mismas, con lo cual nunca podremos saberlo, salvo que de repente un día en Chile aparezca pues un tesorillo o cualquier cosa que diga, anda, pues mira, sí que llegaron. Ojalá que apareciera un documento, por supuesto, para poderlo corroborar, pero ya si aparecieran allí, ya sería bastante. Por ejemplo, las monedas que se batieron en México, se sabe por la documentación que eran sacadas. O sea, se llevaban a la gente cuando se iba de México a España, pero también tiene su lógica. O sea, la gente cuando viaja con sus cosas y en su bolsillo lleva el dinero que lleva. ¿De acuerdo? Sobre todo, si una moneda vale lo mismo en un sitio que en otro, les voy a poner un ejemplo muy práctico. O sea, yo ahora mismo me meto la mano en mi bolsillo y aquí utilizamos euros, ¿no? Yo meto la mano al bolsillo, saco lo que tengo en el bolsillo y hay algunos de ellos que son alemanes, otros son italianos. Con un poco de suerte tengo de Malta. Pues eso más o menos es lo que suele pasar. Gracias, gracias. Don Pedro, yo quería hacer una indicación referente a la moneda de vellón para Chile o de cobre. De cobre. Yo creo que no es en el Cabo de Hornos podía haberse generado el naufragio, porque ahí se tomaba el estrecho de Magallanes, y era mucho. Le hemos perdido, pero sí, sigue siendo muy peligroso. Lo que sí que sabemos es que el maestre de campo allí fue donde se hundió y me parece que eran 3 naves y se hundieron 2. Es posible que dentro de una de ellas fuera un tesoro en moneda de cobre, es posible, pero no lo sé. Esto es como cuando el Quijote se queda con la espada levantada y enfrente está el vizcaíno y de repente Cervantes se queda sin manuscrito y pasea por la zona de Toledo y de repente se encuentra un escrito aljamiado, escrito en árabe, donde sigue la historia. Pues yo algún día con un poco de suerte, o don Ángel o don Jorge Proctor, a lo mejor encontramos un manuscrito escrito en aljamiado también, porque también hay que leerlo, con el cual podemos saber qué pasa con la moneda de cobre. Ojalá fuera así. Por ejemplo, el caso de la moneda que hemos comentado de Filipinas, que lo he puesto por curiosidad, porque cualquier cosa que muchas veces cuando lees literatura numismática, sobre todo mexicana, te dicen, no, esa moneda se hizo en México para Filipinas. Pero es que en este documento primero pone Gobernación de las Marianas, que ni siquiera es Filipinas. Las Marianas, saben que las Marianas y las Carolinas pertenecieron, ahora están como estado extraño en Estados Unidos, después de la guerra de Cuba y de todo esto. Y está destrozado el papel, pero claro, o sea, aparte de estar destrozado, cuando te pones a leer, lo pone muy claro. Te dice, a este señor se le contrata como tesorero y se pone a hacer moneda y resulta que la moneda salen los leones como si fueran perros. Entonces se tiene que recoger y se vuelve a hacer. Y exactamente igual que lo anterior, el documento se acaba y dices, bueno, ¿y ahora dónde voy? O me voy a Sevilla y me meto ahí donde están todos los papeles y me pongo a buscarlo, o espero que alguien con su divina providencia lo escanee y lo podamos, ¿verdad, don Ángel? Y lo podamos recuperar y lo podamos leer y lo podamos transcribir y lo podamos contar aquí la próxima charla. Don Pedro tiene al doctor Crespo que quiere preguntarle algo. Claro, faltaría más. Don Jorge. Saludos, Pedro, gran amigo. Lamento que tengas mucho catarro, pero gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Una pregunta rápidamente, es que hablaste a inicios de tu charla del concepto de la palabra o el término guanín como una mezcla de, si estoy correcto, de oro con plata. De oro con cobre, De oro con cobre, ok. Sí, En la con plata se llama latón.
Ok, en la tradición puertorriqueña, la historia y la tradición puertorriqueña, hay un evento bien importante que fue la sublevación indígena de 1511, que fue dirigida por el cacique taíno Agüeybaná el Bravo, en nuestra historia, y dice la tradición que él murió de un tiro de arcabuz sobre su guanín, que usaron el guanín como objeto, como objetivo, y al refulgir el brillo del guanín, pues fue fácil blanco, y se llama guanín. Guanín. Por lo menos yo, que soy ignorante en esos términos, siempre pensaba que guanín era una palabra puramente indígena, que significaba algo de un adorno, lo que sea, pero no sé si el origen entonces es ese término monetario, no sé, si podría clarificar eso. No, posiblemente, ya he dicho, o sea, en las fuentes aparecen varios nombres. Aparece oro guaní, también se llama tuop o caracolí. Debe de ser si eran taínos, perdona, o si eran, depende de tribu o cultura que fuera Claro. caribeña, pero vamos, guanín aparece muchísimo en muchísima documentación. De hecho pasa, mira, volviendo otra vez atrás, cuando hemos estado hablando de la moneda de Cartagena de Indias, ¿por qué se llega a emitir esta moneda de bajo facial? Porque durante muchísimo tiempo lo que corría es una cosa que se llamaba oro y plata corriente. Sí que había pasado, sí que teóricamente había pasado por la casa de fundición, entonces eran pequeños trozos que se le ponían pequeños sellos. Pero claro, cada trozo era diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De las negras mazamorreras, que se llamaban la gente que vendía en el mercado, tenía que ir con un peso, con una balancita, con una romana, que le llamamos aquí, para pesar la moneda. Entonces, todo eso lleva muchísimos problemas. Ya también piensen que había moneda que tenía 80 años ya desde que se había acuñado y en circulación, o sea, estaba totalmente desgastada. O sea, no se veían ya las improntas. Ok. Imagínense, tres siglos después, a más INRI, la moneda que circulaba en el Caribe, claro. O sea, pero también hay una cosa que es verdad y también es una constante. Cuando tú emites una moneda, la moneda tiene su propia vida. El rey puede decir que se recoja, pero si la moneda no se quiere recoger, no se va a recoger jamás. Y la gente le tiene cariño, no es que le tenga cariño, es que le tiene aprecio y le tiene confianza a la moneda que conoce. Entonces, dependiendo de los sitios, es fácil que una moneda durase muchísimo más tiempo del que estuvo previsto. Don Pedro, Ricardo Pagán tiene un comentario y una pregunta. Sí. Ricardo Pagán, se la voy a leer. Dice, Vale. ajá, ¿ya? Aparece. Ok. Saludos. Sí. Hola, don Ricardo. ¿Qué tal estamos? Un placer el placer estar es y mío. ser parte de su programa. Nada, yo entiendo que estas monedas debieron haber tenido algún tipo de símbolo específico en adición al año. Por ejemplo, yo escribí que las de Filipinas, Sí. yo sé que hay un concepto que se utiliza en España sobre distintas estrellas de 3 puntas, de 5, de 4 puntas, Sí, de acuerdo a la seca. sí. Las de Filipinas en particular hay muchísimas variantes. Espera, Oh, voy a buscar la información en particular, pero la tenía por aquí apuntada por si acaso, porque me imaginaba alguna pregunta de estas. porque la foto de las piezas que usted colocó llevaban estrellas de 6 puntas. Las de aquí. Vale. Voy a ver exactamente cuántas. Bueno, a ver cuántas eran, que ahora mismo. Porque hay un autor español que estudió la moneda de. Se la había apuntado en algún sitio. Bien, entre 1766 y 1782 se acuñaron cuartos, ¿de acuerdo? Y hay variantes de flores de 6 pétalos y de 2 pétalos a ambos lados del escudo. También se acuñaron octavos de cobre con los tipos y leyendas iguales a los cuartos. Hay una cosa que no había comentado y es muy curiosa. Esta moneda, el diseño de esta moneda se siguió utilizando hasta el reinado de Isabel II, con lo cual muchísimos años.
Entonces, por lo que comentan aquí, hay variantes de 6 pétalos y de 2 pétalos. Contestado, Tenemos aquí Ricardo. sí, mira, aquí se ven las estrellas de 6 puntas, de 6, y luego habrá una de 2 que a lo mejor aquí no las hay. En Filipinas siempre hubo un circulante, se llamaban varillas. Las primeras de ellas eran como 3 monedas juntas, sí que siempre hubo, porque claro, estando tan alejado de otros territorios, o sea, pensé que dependía de Nueva España, o sea, que dependía del virreinato de Nueva España. Entonces, claro, el viaje era un viaje anual y el tornaviaje anual. Cada vez que llegaba el barco, salía a Acapulco y llegaba a Manila, todos los chinos de todos los chinos iban a Manila a llevarse la plata, literalmente a cambiarla por sus mercancías. Y esas mercancías se volvían a embarcar y se volvían a enviar otra vez para Nueva España, y desde allí una parte importante se quedaba y otra se distribuía. Entonces, aunque era receptora de gran cantidad de plata, siempre tenía problemas de abastecimiento porque la demanda era enorme, por supuesto. Aquí. Bien. Entonces, sí. Tenemos entonces a Eric Noel, que tiene un comentario también que hacerle respecto a las monedas. Eric. Eric Noel, ¿me escucha? Hola. Bien, Hola, muy buenas, Noel, ¿qué tal? Bien. No, solo la interrogante ahí, ¿qué cantidad de monedas existe en la actualidad? Esa era mi pregunta nada más. Ay, pues en todos los casos pocas, por desgracia. Ok. Mire, es otra cosa que también es un axioma. O sea, y siempre ha pasado así. Si se te pierde una moneda de oro, la vas a buscar. La vas a buscar Claro. si se te pierde una moneda de plata, la vas a buscar. Si se te cae un cuarto. Entonces, claro, ese es el problema. Ese mismo problema que hubo, por ejemplo, o sea, cuando hay guerras, cuando hay cosas, la gente arrambla con los metales nobles, pero la calderilla no le importa. Entonces, por desgracia, a pesar de ser la moneda del pueblo, que lo es, o sea, es la moneda, la que muchísima gente utilizaba de verdad. Por supuesto, en América menos porque no la había, pero donde la había era la moneda que utilizaba la gente en su... Entonces, Manfred Morales le da felicitaciones, don Pedro, por la interesante conferencia, igual que Felisa Chaval, que muy instructiva la reunión. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Y el doctor Villagra, muchas gracias, estimado amigo, por su hermosa conferencia. Yo tengo una cosa que decirle al doctor Ok. Villagra, que me dijo una cosa en Madrid hace una semana, que me dijo, es que a veces los numismáticos y los historiadores estamos enfrentados. Pues no debería de ser así. Una cosa sirve a otra y otra sirve a una. Lo mismo que por monedas sabemos de gobernantes, reyes de la historia en general. Esto estaba muy controlado. Estaba realmente controlado. Si hay algo que fuera administrativamente, o sea, que puedes encontrar lo único que te falta es tiempo, es la administración de la América Española. De verdad, está, vamos, tan documentado que hace falta tiempo, ¿verdad, don Ángel? Para echarle tiempo y sacarlo. Entonces, Estoy completamente de acuerdo. lo mismo que las monedas sirven para documentar cosas y siempre han sido muy importantes para eso, los documentos sirven para documentar las monedas. Es correcto, y estoy completamente de acuerdo. Y todos somos amigos y hermanos. Sí, así mismo. Estoy completamente de acuerdo con usted, don viaje. Pedro. La numismática y los historiadores se complementan muy bien. Eso Claro se que sí. complementa. Sí. Y así tiene que ser. Don Pedro también le saluda en el chat, que hace el comentario. Don Rafa Echevarría, muy buena conferencia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia y la charla tan informativa de Rodrigo Aguilar. Y saludos a todos. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, don Carlos? Sí, bueno,
Yo quería señalar y se cortó la comunicación cuando estaba hablando de esas monedas que iban para Chile, monedas de cobre. Yo creo que no fue en el Cabo de Hornos donde pudo haber naufragado el barco, porque la travesía era por el estrecho de Magallanes, que era un lugar más seguro. Posiblemente Pero fuera. más al norte hay un golfo que se llama el Golfo de Penas. Y ahí sí que se produjeron como 400 naufragios. Es muy probable que en ese lugar pueda estar ese barco con esas monedas. Pues nada, habrá que Ya buscarlo. frente a Puerto Montt se descubrió un barco donde aparecieron los cañones. Y a mí me preguntaron si había alguna información, y yo di alguna información referente a ese naufragio. Pero claro, no hay una empresa que se dedique en Chile realmente como lo hacen los norteamericanos, que tienen todo el sistema de poder hacer las búsquedas y buscar los pesos. Bueno, entonces sería, yo creo con certeza que fue en el Golfo de Penas, por algo que se llama Penas, el Golfo de Penas. Ahí lo pasaban muy mal los barcos españoles. Esa era la acotación. Y bueno, y felicitaciones una vez más, cada día más felicitaciones para don Pedro. Así mismo es. De Bueno, Salvador también le dan las gracias por la conferencia y por su tiempo, don Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Una cosita que claro que se me había olvidado y es una obviedad que posiblemente sabe. Una cosa es que no se fabricara y otra cosa es que no tuviera consolera. Por supuesto, en algún momento, o sea, cuando un pasajero llegaba a un puerto de India, sobre todo en zonas portuarias, las monedas, o sea, de verdad que tienen muy poco valor. Yo me acuerdo de don Jorge Crespo cuando hablamos del mismo tema más o menos, pero en la zona del Caribe me decía, pero es que estamos hablando de moneda que vale muy poco dinero. Digo, ya, pero es que pero no deja de ser dinero para comprar cosas. Si viaja en el bolsillo y tú llegas a un sitio y tienes que pagar una cosa, el sistema monetario era el mismo, con lo cual debería de servir por lo menos para pagar. ¿De acuerdo? Posiblemente según pagaba, el otro te devolvía y volvía en el barco con el siguiente pasajero. Obviamente, claro que sí, que no se quedaba en la circulación, pero sí que funcionaba. No sé qué dice don Arturo, que hace así con la mano, que seguro que es algo importante y importante. Sí, don Arturo. Don Arturo, y luego se prepara don Félix. Don Arturo. Vale. Voy a continuar entonces, don Arturo, no se oye. Mire a ver si es que el micrófono está bajito, el sistema de sonido. Ahora es que está apagado. Mire a ver ahora, don Arturo. No, no se oye. No se oye. Voy a escuchar a don Félix, don Arturo, y luego entonces vuelvo donde usted. Don Félix Chaval, que tiene unos comentarios aquí muy interesantes. Hola Damaris, hola Pedro, muchas Hola. gracias. Hola, feliz, ¿qué tal estamos? Encantado. Mira, para mí es interesantísimo que en algún momento se pongan de acuerdo y hablen acerca de los permisos del año 1813 para la acuñación de moneda de cobre en las provincias sublevadas. Hay poca información realmente del instrumento que se utilizó para poder tener un permiso de acuñación. Eso fue algo que fue apocalíptico aquí en la zona norte de Sudamérica,
por la falta de circulante. Claro. No solamente en el caso de moneda obsidional, sino en casos del día a día, el uso de señas, el uso de fichas, ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que es un tema que a mí me apasiona, pero hay poca información disponible, salvo en los archivos principales. Es poca la gente que ha trabajado en eso, ¿no? Me gustaría que en algún momento tú te pusieras, justamente nombraste eso, y me gustaría que tener una explicación tuya, ¿no? Recojo. Ese es mi perro. Recojo el guante, don Félix. De hecho, nos ponemos con ello. La próxima vez hablamos sobre la moneda de cobre durante el proceso de independencia. Es un tema apasionante, la verdad es que sí. Además, hay misiones Santa Marta, hay muchísimas. Maracaibo, Santa Marta, la misma Cartagena. Moneda de sitio, moneda. Sí. Hay... Sí, y en muchos casos son monedas de sitio, pero en muchos otros casos no. No, es moneda de pura necesidad, es que es bien lo que dice. Al final. Era ligera. Yo, el rey, autorizo, pero no había un bagaje suplementario, ¿no? El otro día estaba leyendo una cosa porque colaboro con la Sociedad Numismática de Puerto Rico, le suelo mandar artículos, y una de las cosas que era sobre una medalla que le habían dado a un regimiento que después de la independencia de Venezuela fue trasladado a Puerto Rico y estuvo ahí acantonado. Y lo que se quejaban era de eso, que durante 3 años habían estado cobrando en moneda de cobre y que allí cuando volvieron a Puerto Rico no valía nada. Es una historia curiosa. Claro, o sea, a pesar de ser una moneda, como bien dice, que había sido autorizada por el rey, claro, dicen, oiga, es que yo he estado cobrando en esto y cuando voy a... Claro, o sea, vaya lo que he perdido, ¿no? Eso se llama inflación. Es lo mismo que hemos estado comentando antes. Tal cual. No sé, yo de verdad, o sea, entiendo, hablando de lo que hemos estado hablando antes, o sea, todo el problema que ha habido de fichas, de tokens, de telacos, de todo, hubiera sido infinita, o del mismo de papeletas que como Puerto Rico, por ejemplo, hubiera sido infinitamente mayor si se hubiera acuñado moneda de cobre en cantidades industriales como se hizo en toda Europa, no solamente en España, en toda Europa. O sea, las consecuencias en toda la economía monetaria de todo fueron terribles, terribles. O sea, la moneda se depreció. Hubo, por ejemplo, durante la guerra de los 30 años bueno, iba a decir en Alemania, pero es mentira, fue prácticamente una guerra europea entera. Se llegó a fundir la moneda para envilecerla, para financiarse. Eso no pasó, gracias a Dios no pasó en América. O sea, la moneda que se acuñaba, salvo el caso de algún escándalo en Potosí, siempre ibas a cualquier sitio del mundo, le dabas un duro o un peso y te decían, para mí, este es el bueno. Estaba en ley. Estaba en ley en el... Sí. Claro, Hola. eso es. Ok, ya el doctor Villagra puede comunicarse. Hola, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos. Bueno. Bueno, lo que yo quería decir es lo siguiente. La semana pasada estuvimos reunidos con Pedro en Madrid. Realmente, luego de tener esa amistad virtual que hemos tenido, después de compartir varias conferencias a través de UNAM, lo hemos hecho personalmente. Así que quiero agradecerle al doctor Borrego la atención que tuvo para conmigo, y realmente para mí fue un honor conocerlo y disfrutar ese momento tan lindo que tuvimos juntos conversando, y creo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Así que quiero hacerlo públicamente, doctor, agradecerle, y realmente me siento realmente muy feliz de haberlo conocido personalmente. Muchísimas gracias, doctor. Aquí de verdad que soy yo el que está orgulloso de haberle conocido, que soy el que está muy agradecido porque me trajo unos libros muy bonitos, y a todo el que pase por Madrid,
como al doctor Villagra, está invitado a un vaso de buen vino. O a dos. Gracias, don Pedro. Don Pedro, Jonathan tiene un documento que lo pasamos por WhatsApp, pero en algún momento saldrá aquí en el chat, que tiene que ver con la palabra guanín. Si tiene acceso un momentito, documento un poquito extenso. Se puede... aquí. En el WhatsApp, mire a ver. Y entonces él Pero puso le en pido amarillito. disculpas a todos, pero me tengo que retirar del Zoom. Le mando un abrazo fuerte, fuerte a todos los amigos de UNAM y especialmente a la doctora Damaris y a don Carlos Torres Gandolfi, que ahí los veo en pantalla. Un abrazo para todos los amigos. Y lamentablemente me tengo que retirar. Un abrazo fuerte. La escuchamos. A Rondolino también, ¿eh? Abrazo. Sí, un abrazo para usted, mucho cariño. Chao, gracias. Chao. Yo estoy viendo que la palabra que nosotros conocemos, tanto en todo el área de las Antillas, donde estaban los taínos, es guanín. Aquí aparece la palabra guani, con Y al final. No creo que sea lo mismo. No. Porque el disco dorado que usaban los caciques para identificarlos como el jefe supremo. No. No es lo mismo. No, esto está hablando justo, fíjate, hemos estado hablando de esto. Está hablando del maravedí, pero del maravedí de oro, como moneda de oro. Muy bien. Moravetino. Y está escrito en un castellano bastante antiguo y por cómo está escrito está en Aragón, posiblemente. Por cómo está escrito, porque hay alguna palabra que se parece más al catalán. Y lo que está hablando es de eso, está hablando del maravedí, del moravetino. Perfecto. Que es lo que hemos estado comentando, que es la base de la moneda de cobre de la que estamos hablando. Aunque en su origen fue una moneda de oro. Ok. Aclarado el asunto, lo que preguntó y estaba comentando el doctor Crespo, está aclarado. Antes, don Carlos, ya mismo le voy a dar una oportunidad. G. Ortiz de Salvador, que dio la gracia ahorita, quiero preguntarle si tiene algo que decir. G. Ortiz de Salvador. No, por el momento no, nada. Solo agradecerle al señor Pedro por la conferencia. Muy bien, excelente conferencia, mucho aprendizaje, dice Carmen Bonilla de Puerto Rico. Y entonces, don Carlos, usted levantó la mano. Yo tengo mucha alegría de ver a nuestro amigo Félix Achabán. Félix habló, pero lo podemos ver otra vez, ¿sí? Gracias, Carlos. Porque realmente se nos había fugado un poquito. Entonces, no, yo le extrañé al principio, pero él ha estado en varias de nuestras clases, sí. Lo voy a poner en el pelotón, por favor, ¿eh? Como buen revolucionario, que usted habla de las fichas revolucionarias, entonces, bueno. Vamos allá, Félix. Sí, ahí lo podemos atrapar, sí, pero en la clase él ha venido. Ese era el que yo extrañaba, Rolando, cuando dije al principio. Sí, siempre estuvo en nuestras clases, Don Jonathan, quiero escucharle, si se puede. Buenas tardes, don Pedro, felicidades, queridos amigos. Un gusto reunirnos siempre con todos, internacionalmente. Y la charla ha sido estupenda, ¿no? Y también muy fructífera las preguntas desde nuestra gran Latinoamérica. Continuamos. No, hice una breve participación, pero parece que la referencia que utilicé era muy antigua. Me fui al siglo XIII. Sí. Un documento de 1293. Sí. Pero todo ayuda, ¿no? Quan feren cabut persones en aso expertes. Fíjate tú, la madre. Para eso estamos, para ayudarnos y aprender. Pero es muy, pues mira, es un tema digno de estudio lo que has mandado, Jonathan, porque es sobre una falsificación. Sí, muy interesante por la falsificación y el rebaje de los dineros. Es que eso también es otra cosa. Mire, una de las partes
la moneda se utiliza, también es un arma de guerra, lo ha sido siempre y siempre lo será. Entonces, durante la Edad Media, los reinos cristianos hacían falsificaciones de moneda nazarí, de moneda de Granada, y los granadinos hacían falsificación de moneda castellana o de moneda... Es muy curioso. Y, por ejemplo, los holandeses hacían falsificación de moneda de cobre castellana y la introducían para sacar plata y para hundir la economía. Bueno, y eso lo intentó hacer Hitler con Inglaterra, con las libras, y es otra forma de hacer la guerra. Es una cosa curiosa. Bien, con el señor Claudio Bermúdez, que da las felicitaciones, cerramos entonces en el chat para darle oportunidad a Testolino a darle la certificación a don Pedro, que le agradecemos muchísimo que comparta su conocimiento y estas clases que él da, que son magistral de verdad. Y para nosotros es un placer y un honor tenerle en nuestra escuela virtual. El placer es mío, de verdad, de vernos todos juntos. Tengo que despedir. Hasta luego. Todo muy bueno, Pedro. No, Félix. Estaremos pendientes. Chao, Damaris. Sí, gracias, don Félix. Mucho cariño. Rolando, si tienen la certificación, don Pedro, le pedimos que cierre su presentación para que entonces Testolino pueda subir la certificación. A ver. Vamos allá. Vamos a ver. Lo tengo que cerrar aquí. Y con esto... Ya está, ¿no? Y Julio Sí, Tejada, que estamos. también dice saludos a todos los asistentes, a UNAM por la organización, al doctor Pedro Cano por la charla, que nos ha brindado un brazo desde Lima, Perú. Ahora sí, Testolino. Ok, bueno, para nosotros ha sido un enorme placer poder presenciar la disertación de don Pedro Cano, al cual le realizamos la entrega del certificado. La Unión Americana de Numismática, UNAM, la Escuela Virtual de Numismática de UNAM, se complace en certificar que don Pedro Cano Borrego dictó la clase Los proyectos para la emisión de moneda de cobre en la América Española, en el curso virtual de numismática de la Escuela Virtual Numismática de UNAM, con una duración de 2 horas el día 28 de mayo de 2023. Lugar y fecha, Puerto Rico, 28 de mayo de 2023, con la firma de la doctora Damaris como directora ejecutiva y mi firma como moderador de la escuela virtual. El certificado le voy a hacer llegar de manera particular. Pues muchísimas gracias. Mira, comentan una cosa en el chat, lo he visto saltar, que si sería posible acceder a la presentación. La presentación era solamente imágenes, pero yo creo que sería una buena idea, no sé qué les parece, para futuros y para pasados también, que cada uno de los ponentes que tuviéramos en la escuela hiciera un pequeño estudio, artículo o algo así que lo pudiéramos publicar en la revista o que lo pudiéramos guardar y publicar para todos. A mí me parecería una magnífica idea, de verdad. Y yo me comprometo a hacerlo y hacerlo llegar por las redes y si está de acuerdo don Jonathan, que anda por aquí, incluso publicarlo en la revista. Lo anunciaremos en todos sitios. Para el que tenga interés y pueda, envíen un buen artículo para la revista próxima de UNAM. ¿Sí? Como un procedimiento de actas de la escuela virtual. Claro. Sí, claro que sí, de la escuela virtual, claro. Aparte de que lo tenemos colgado en varios sitios, como sabes, la grabación y tal, pues no quedaría muy bien para la posteridad porque tiene mucha imagen, pues poner un... Muy bien. He dicho un artículo, pero bueno, puede ser un texto historiado, vamos, con alguna fotito y eso, si les parece bien. Buena idea, así que lo vamos a comunicar a todos ellos y alguien nos va a responder desde el año pasado para acá, ¿verdad? Alguien. Gracias, don Pedro y Testolino. Ahora les invitamos para la próxima clase. Exactamente. Antes de cederle la palabra a usted y la despedida, quiero convocarlos para el día 25 de junio a nuestra 4ª clase de la Escuela Virtual Numismática con un expositor de Guatemala, el amigo Daniel Quisquinay Rojas, quien nos hablará sobre la seca de Guatemala. Así que quedan cordialmente invitados
y ya se hará oportuna la convocatoria en los diversos sitios. Doctora, le cedo el... Gracias, Testolino. Nos estamos acercando al curso en inglés, así que será la novedad nuestra para septiembre del 2023 con la ayuda de todos. Nada, agradecerles como siempre su tiempo, el compartir, el disfrutar lo que tanto nos gusta, que es la numismática. Esperamos verle en la próxima clase. Así que ahora cerramos la grabación y nos podemos quedar un rato conversando. Gracias a todos. Saludos.